a lo que contiene este proyecto de ley, esta ley ya sancionada por el Poder Legislativo. Aquí no existe en lo absoluto, en ninguno de sus artículos, ninguna mención direccionada a amparar delitos que han sido cuestionados, o bien sea por los operadores de justicia o la opinión pública. Pero en el proyecto anterior estaban la mención de algunos de esos delitos, diputado. Existían unos artículos que de alguna manera, ante la ausencia del imperio de la ley en el país, y para favorecer a un grupo de jóvenes que fueron sembrados con expedientes amañados, con la complicidad de los organismos de seguridad del Estado, en ese afán, ante la ausencia de la ley, se dibujó a unos jóvenes que deben estar en libertad y no presos, que deben estar en las aulas y no en los sótanos de la SEBIN o en la tumba. Y eso lo sabe el gobierno. Por ejemplo, ahora, el gobierno se ha negado de manera permanente al diálogo. Esta ley ha podido ser producto del diálogo. Y la falta de voluntad política y la falta de voluntad democrática por parte del gobierno ha impedido que esto tenga el final que han tenido los otros procesos. Porque déjame decirte algo. Por favor. Hugo Chávez dictó una ley de amnistía en el 2007. O sea, hay leyes de amnistía malas y hay leyes de amnistía buenas. Que participaron, por cierto, en el golpe del... No hay leyes buenas o malas. Ahora, diputado, pero hay algunos casos específicos sobre los cuales nos gustaría conocer para aclarar todo lo que ha sido esta matriz de opinión que ha lanzado a la calle la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, personas que estuvieron implicadas en el asesinato de ciudadanos en el marco de las protestas de febrero del año 2014. Por ejemplo, el asesino de Roberto Redman, el asesino de Adriana Urquiola, personas que hicieron estafas inmobiliarias, ¿son beneficiarios, objetos de algún beneficio con esta ley de amnistía? Absolutamente no. Esto es una ley que tiene un tiempo y un espacio, un contexto específico. Es una ley de estricto derecho, pero también de estricta política. Y dentro del espíritu de la ley está exonerar los delitos políticos cometidos en acción política, en activación de sus derechos y garantías constitucionales de sus derechos políticos. No existe ninguna intencionalidad de proteger o favorecer a quienes hayan violentado la ley. Y hasta tanto no se demuestre lo contrario, hasta que no tengamos una sentencia definitivamente firme, nosotros no podemos ser jueces de unos procesos que están en curso. Ahora, ¿cuál va a ser el destino, por ejemplo, diputado, luego de que ayer se sancionó esta ley? Por cierto, que desde la bancada oficialista dijeron que fue prácticamente un madrugonazo el que hizo la Mesa de la Unidad Democrática, porque no estaba previsto en el orden del día y se incluyó a última hora la segunda discusión, artículo por artículo, de esta ley de amnistía. Ya fue sancionada ayer, se tiene que remitir, porque así lo establece la Constitución, al Ejecutivo Nacional, al Presidente de la República, que tiene 10 días para decidir si la promulga o si la reenvía de nuevo al Parlamento con algunas modificaciones. ¿Cuál cree usted que va a ser el camino que ahora le tocará seguir a esta ley de amnistía? Bueno, en primer lugar, no existe ningún madrugonazo. En todo caso, si existiese un madrugonazo, lo dio Hugo Chávez en vida en el año 2012, luego de su victoria electoral, cuando llamó a diálogo nacional y nosotros desde la Asamblea Nacional le tomamos la palabra a Chávez, consignamos una ley, un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional desde el año 2012, y de 2012 a la presente fecha consignamos 5 proyectos de ley. Aquí no existe madrugonazo para nadie. Puede existir desconocimiento, ignorancia premeditada por parte de actores que de manera interesada se ven
derrotados ante una decisión de la mayoría del Parlamento Nacional, una decisión de carácter constitucional. Claro, pero un hecho cierto, diputado Zambrano, es que ayer no estaba previsto en el orden del día la discusión de la segunda discusión de esta ley de amnistía, se incluyó después en una moción de... Pero está previsto en el reglamento los procedimientos que nos permiten ejecutar. ¿Se están adelantando este alguna jugada del Tribunal Supremo de Justicia, diputado Zambrano? Estamos haciendo la política buena. Si el Tribunal Supremo de Justicia quiere continuar ante los ojos del país de manera pública, notoria y comunicacional, como el escritorio jurídico, como el bufete del gobierno, ese es el problema del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Legislativo, autónomo, activando sus facultades que a través del texto constitucional se tienen, vamos a promulgar las leyes que comprometimos con el país. Vamos a darle cumplimiento al programa de gobierno legislativo, porque es un mandato electoral del soberano, y siendo nosotros un poder autónomo, no tenemos por qué rendirle cuentas a nadie de cuál es la estrategia y de cuál es la hoja, la ruta que tenemos para el proceso de formación de las leyes. Hablando precisamente de esa hoja y de esa ruta, diputado, ayer ocurrió otra decisión en el Parlamento Nacional que me llama bastante la atención porque me parece bastante importante y noticiosa. Además, fue aprobada en primera discusión el proyecto de reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia, que entre otras cosas tiene por objeto ampliar el número de magistrados que conforman las distintas salas del TSJ. Vamos a recordar parte de lo que fue el desarrollo de esta discusión en el Parlamento Nacional sobre la reforma a la ley del Tribunal Supremo de Justicia.